esta oportunidad, hablar de inocuidad alimentaria y calidad es hablar también de alérgenos. No es solo hablar de etiquetado o un sello, es hablar de vidas humanas. De la persona cuando abre un producto en cualquier parte de América Latina. Ese niño que puede estar en Colombia abriendo un yogur, el adulto que puede estar comiendo algún tipo de cereal. Es saber lo que se está llevando a la boca. En América Latina tiene sus propias normativas, algunas robustas, fuertes, otras en construcción y algunas ausentes, lamentablemente. Pero más allá de las regulaciones como se ven en el continente, somos un país rico, somos un continente que tenemos muchas frutas, muchos productos, muchas verduras, productos que están saliendo al mercado, algunos desconocidos y otros no. Pero hoy tengo dos personas para discutir, hablar sobre ello. Una es una ingeniera en alimentos que es reconocidísima, amiga de la vida. Cada vez que tenemos preguntas sobre ello, evidentemente es ella, esta ingeniera Carolina Moto, muy bienvenida, que hoy día está estrenando su método M5E, que también queremos saber un poco más de ello. Carolina, muy buenos días. Muchas gracias, Claudio, por este espacio, por crear este espacio y por la invitación, por supuesto. Un placer enorme estar acá. Muchas gracias. Y por otro lado, hay alguien indiscutible. Cuando nosotros hablamos en América Latina, en este continente sudamericano, hay una persona inocuidad, está relacionada también con esta persona que es una ingeniera agrónoma, es que es una referencia sólida en nuestras comunidades. Yo creo que más de alguno ya tiene que haber colocado ahí www.portaldeinocuidad.com y ya está sabiendo con quién estamos hablando. Y esta docente, consultora y también auditora, Paula Feldman. Muy bienvenida, Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de participar de este espacio y de esta iniciativa realmente siempre necesaria y con mucha satisfacción de poder compartir, intercambiar, bueno, con Carolina, contigo y bueno, con quienes se vayan sumando. Así que muchísimas gracias y muy contenta de estar. No, gracias a ustedes primeramente, la comunidad queda orgullosa de poderla recibir. Pero vamos entrando un poquito en terreno. Bueno, ya nuestra América Latina se sorprendió en diciembre de 2024 con el acuerdo con la Unión Europea. Eh, Continente que hoy día hablamos de 14 alérgenos. Carolina, Paula, ¿qué nos puedes hablar un poquito de ello? ¿Estamos preparados para eso? Bueno, es todo un universo, ¿no? Nosotros aquí tenemos nuestros 8 alérgenos. Europa, como tú dices, tiene 14 alérgenos ya desde hace muchos años. Entonces, las empresas que exportan a Europa ya están acostumbrados a que el apio, la mostaza, los lupinos forman parte de sus alérgenos de gestión en la planta, ¿no? En sus cartas de garantías, en sus depósitos ya se gestionan. Pero aquellos que no, bueno, es todo un desafío pensar en exportar o pensar en ingresar productos a la Unión Europea porque hay que incluir a toda la documentación, a toda la gestión del programa, estos alérgenos adicionales, ¿no? Estamos hablando de apio, mostaza, lupino, sésamo, sí, que no forman parte de nuestro listado de alérgenos de creación obligatoria. Entonces, bueno, es toda una adaptación. Yo siempre digo que el primer paso es entender cuál es nuestro marco legal aplicable, ¿no? Y ese marco legal es el marco legal del destino de comercialización más exigente. Y no hay más exigente que Unión Europea. Entonces, todos aquellos que planeen exportar o que están exportando a la Unión Europea tienen que incluir dentro de su marco legal la reglamentación de alérgenos de Unión Europea con todo lo que se viene en ese sentido. Hay mucho cambio, mucho movimiento hoy en día en Europa respecto de cómo usar el rotulado de alérgenos, qué declarar, de qué manera declarar, utilizar los umbrales. Hay mucho movimiento. Entonces, nosotros desde este continente tenemos que estar atentos a eso siempre que queramos ampliar nuestras fronteras comerciales, ingresar productos a Europa. Bueno, hay mucho movimiento en ese sentido, además de un listado de alérgenos más exigente. Paula. Bueno, no, por supuesto, digamos, estoy completamente de acuerdo y además me parece que también es como una grandísima oportunidad de aprendizaje para quienes todavía no llegan ni siquiera a pensar en estos mercados, ¿no? Pero es como una academia gratuita de aprendizaje en el tema, porque una vez que empieza a tirar la cadena de ciertas exigencias, derrama
derrama o porque se copian, o porque los consultores aprenden y llevan lo que aprenden a otros casos, porque está el deseo de mejora siempre, porque las mismas legislaciones se van adecuando, porque hay presiones comerciales, políticas, del propio mercado, del querer ser parte de, y creo que es una grandísima oportunidad el que esto suceda para los técnicos. El otro día hablábamos con Carolina y también decíamos como que se animen los técnicos a avanzar en esto, aunque no sea la primera exigencia que tienen enfrente con su empresa o con su negocio, porque es como campo fértil, ahí haciendo referencia a mi agronomía, campo fértil para sembrar nuevos conocimientos, para hacer nuevas pruebas y para avanzar en la mejora. Sin duda. Y recordar que prácticamente el 78% en América Latina, aún que hace las declaraciones, pero de ese 78%, el 88%, según las propias fuentes del Códec, son declarados con la información del Códec. Faltan países que todavía les faltan normativas, evidentemente, regulaciones mayores, pero es un sueño tal vez. Y pregunto a usted, ¿será que algún día esta América Latina se unirá para tener un organismo tan sólido como lo tiene en Europa para controlar todo lo que es inocuidad y alérgenos? Carolina, Paula. Ojalá, ¿no? Ojalá si fuera, realmente, ojalá si fuera. Como tomando lo que tú dices, ¿no? De que hay países que todavía no tienen legislación de alérgenos, el caso de Uruguay, el caso de Bolivia, y hay otros países también en la región, donde es voluntario, o sea, queda a criterio de las empresas, como el escenario que teníamos en Argentina previo a 2017, ¿no? Donde cada empresa toma la decisión en función de sus normativas, de los requerimientos de sus clientes, de sus mercados, declarar o no. Y esto deja a los consumidores muy vulnerables. Lo digo también atravesada por la situación personal de haber tenido un niño con alergia antes de que Argentina tuviese legislación. Y era realmente muy difícil poder elegir alimentos seguros cuando quedaba a criterio de las empresas si se declaraba o no la presencia de alérgenos. Realmente era una aventura elegir alimentos y contactar a las empresas y llamar al servicio de atención al consumidor y pedir información que no estaba en el rótulo. Entonces hay países hoy, en 2026, que siguen en esa situación. Y creo que lo primero sería armonizar en ese sentido, ¿no? Que todos los países de América Latina tengan una legislación que obligue a la declaración de alérgenos presentes en los alimentos. Como primer nivel de armonización, ¿no? Sin duda. Paula. No, yo pienso también, digamos, que es como necesario que aún maduremos la conciencia de lo que implica desde la salud pública. El otro día también, ¿no? Tuvimos nuestra conversación con Carolina, hablando de esto que está tan de moda, la palabra propósito, pero entender cuál es el propósito de que, más allá de la legislación, cuando uno está haciendo producción de alimentos y está abordando un mercado, entender que el otro lado no le importa si hay un poquito. El otro día le comentaba un video que había visto que un muchacho decía que él tenía libre de gluten sus productos en el local donde vendía, pero a veces un poquito se contaminaban. Entonces, no es un poquito, es realmente tener una gestión que desde la provisión del alimento, desde la producción, le dé seguridad, y esa conciencia todavía falta que se madure. Tener idea del riesgo potencial, en definitiva, ¿no? A lo que nos están empujando todas las normas es que analicemos y hagamos análisis de riesgos. Bueno, entonces, poner en la mesa realmente los riesgos y entender que una persona no le sirve que le digan está un poquito.
Exacto, exacto. Tiene un poquito. Sumando, mira, me gustaría sumar a lo que está diciendo Paula, súper oportuno, ¿no? Hubo una consulta pública lanzada por FDA sobre todo el tema de aplicación de umbrales y de qué manera incluirlos en la legislación. Y hubo una persona de políticas públicas de FDA que abrió la consulta pública diciendo que en ausencia de una cura, hoy no existe cura para la alergia alimentaria, en ausencia de una cura, el etiquetado preciso es la principal herramienta de supervivencia, usó esa palabra, que tienen los consumidores con alergias. Y es así de claro. Es una herramienta de supervivencia. Yo siempre digo que es un contrato. Lo que declaramos en la etiqueta tiene carácter de contrato, porque las familias con alergias no tienen otra opción que confiar en lo que dice la etiqueta, lo que dice en el rótulo. No hay otra opción. Entonces, es una herramienta de supervivencia y cuando uno transmite eso a los equipos en las plantas, de verdad que es un concepto que cala profundo, ¿no? Como cambiamos la visión, la etiqueta pasa a ser un contrato. Cada unidad de producto que sale de la planta tiene ese carácter de contrato. ¿Y qué puede pasar si esto no se cumple, si rompemos el contrato? Se trata de supervivencia y es real. Entonces, bueno, esto le da otro, hablando del propósito que traía Paula, ¿no? Le da un propósito, un porqué profundo a la gestión de alérgenos, que creo que es tú hablábamos al principio de, bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es ese, sin dudas, es entender que estamos hablando de supervivencia. Y eso abre puertas, ¿no? Abre el camino. Sin duda. Y eso también nos genera tal vez una pregunta. Y en ese sentido me parece interesante dar primer pie de marcha. Hoy en día, como bien lo decías Carolina, hay países que no tienen regulación, no tienen una normativa. Pero, por ejemplo, fuera en uno de esos países, algún empresario, tal vez algún líder de inocuidad, desea comenzar. ¿Cuál sería lo que ustedes le darían como consejo para que una empresa hoy, con los recursos que se tiene, pueda gestionar alérgenos de manera responsable? Sin dudas, yo siempre digo y lo confirmo todo el tiempo, la gestión de alérgenos es más gestión que inversión. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera hace falta invertir, ni un solo peso. ¿Cuál es el primer paso? Es entender el mapa de alérgenos que tenemos en la planta. El primer paso es entender dónde estamos parados. Y esto implica pedirle a los proveedores la información de alérgenos que están presentes en las materias primas y en los materiales de empaque de contacto directo, ¿no? Todo aquel insumo que entre en contacto directo con el producto. Ese es el primer paso ineludible y es el 80% del programa. Es entender cuál es la complejidad de alérgenos que tenemos en la planta, porque a veces creemos que nuestra planta es muy compleja y resulta que cuando analizamos entendemos que quizás tenemos alérgenos transversales a todas las formulaciones, por lo tanto dejan de ser un peligro en nuestra planta, porque No, no hay problema, después editamos nomás. No hay problema. Claro, ya vuelve, ya vuelve. Ay, te perdimos un segundo. se cortó por un segundo. Se cortó por un segundo. A ver, ahí. Después no hay problema, después editamos, cortamos. Ahí. Ahí estás. ¿Ahora sí? Está fantástico. Disculpen. No. No sé qué es lo que está ocurriendo. Decíamos entonces, el primer paso es ese, es entender realmente cuál es la complejidad de alérgenos que tenemos en la planta. Y esto lo hacemos pidiendo información a los proveedores, ni más ni menos. Fantástico. Paula, ¿qué Sí. nos dice? No, yo digo que además hay que hacerlo con una actitud de nuevo proyecto, sin prejuicios, sin creer que no, este proveedor nunca tuvo problemas y yo sé que no maneja alérgenos. Y resulta que nunca nadie le preguntó y que nunca digamos, ese proveedor tampoco se preguntó ni estaba enterado de que potencialmente podía introducir un alérgeno. Entonces, barrer con todos desde cero, aunque
tenga antecedentes buenos, aunque tengamos confianza comercial o de desempeño del mercado, sin prejuicios, a preguntarle a todos, porque tal vez hasta un proveedor de servicio, como puede ser un transporte, también está introduciendo un alérgeno porque acaba de visitar a otro cliente y no hizo una limpieza adecuada y no está validada. Entonces, sumo como un plus a todos. No dejemos a nadie afuera, ¿no? Agreguémoslos en este primer abordaje para no llevarnos sorpresas. Sí, Correcto. coincido y sumo algo más también. Muchas veces hay que como hacer esta primer tarea de explicar por qué y hacer un poco de docencia, porque hay proveedores que quizás no están tan familiarizados con el tema, no pueden completar una carta de garantía sin ayuda. Entonces, bueno, también es nuestro rol por la importancia que tiene, porque si nosotros no sabemos qué alérgenos ingresan a la planta, mal vamos a poder construir un programa de gestión. Es el primer paso. Y algo importante también es que en todos los países del mundo, prácticamente en todos, los insumos de uso exclusivo industrial, esas bolsas de 25 kilos, lo que viene en big bags, lo que viene en grandes contenedores, no tiene obligación legal de declarar alérgenos en el rótulo. Por lo tanto, guiarnos por la información del rótulo va a ser siempre insuficiente, ¿sí? Vamos a estar con la mitad de la película. Y por otro lado, la ficha técnica. La ficha técnica es un documento que no necesariamente va a informar los alérgenos presentes y potencialmente presentes, que es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos saber qué contiene y qué puede contener cada material que ingresa en la planta. Entonces, la ficha técnica muchas veces no cumple esa función. Por lo tanto, hay que diseñar esta carta de garantía o pedir esta carta de garantía si es que los proveedores ya la tienen, que tenga la información completa. Eso es el primer paso y vale la pena dedicar un tiempo a esto, hacerlo a conciencia, como decía Paula, no asumir o no presuponer que porque es un proveedor grande conocemos la respuesta, porque muchas veces no tiene que ver con la escala, sino tiene que ver con qué complejidad tiene en su planta y cómo la gestiona, ¿no? ¿Qué complejidad, qué alérgeno gestiona en la planta ese proveedor y si lo gestiona en líneas compartidas, en equipos compartidos, en plantas diferentes, si simplemente no gestiona alérgenos? Entonces, necesitamos conocer esa información como primer paso y eso es low cost. Eso lo pueden hacer todos. Una empresa grande, pequeña, mediana, muy pequeña. Todos tenemos al alcance poder contactar a los proveedores y pedirles esta información y construir nuestro mapa de alérgenos. Sin duda. Y es interesante porque generalmente cuando una empresa decide hacer declaración de alérgeno, eh, muchos consultores, yo en su momento también me vi en ello, recurríamos a mirar internacionalmente, FDA, el CODEC y la Unión Europea. Pero en este recorrer del tiempo uno empieza a encontrar que América Latina tiene ingredientes únicos, sea la yuca, el maíz, la quinoa, el maracuyá, algunos mariscos que son muy propios nuestros, pero carecemos también de información técnica que nos vengan a respaldar. Y esto me lleva a generar la pregunta en abierto. ¿Cómo nuestra región podría preparar de forma científica material que pueda ser respaldo en materia de alérgenos? ¿Qué organismos o solamente dejamos esa responsabilidad a los gobiernos? ¿Será que también nosotros como consultores, quienes trabajamos en el área de inocuidad, también tenemos una cuota de responsabilidad en ello? Yo os pregunto y se lo dejo en abierto, chicas. Yo creo que no lo podemos dejar en los gobiernos esto. Decididamente, creo que así como una respuesta neta, no lo podemos dejar solo en los gobiernos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer la presión desde los cuerpos técnicos, porque en definitiva los cuerpos técnicos son los que escriben las normas, son los que las corrigen, son los que en las consultas públicas hacen las observaciones. Entonces, ¿por qué no tomar cartas en el asunto y ser parte de la construcción de un plan de recopilación de información?
¿por qué no? Eso es lo que decíamos hoy, ¿no? Hay que animarse y salir a hacerlo, organicémonos. Sí, Concuerdo plenamente. totalmente. Y hoy tenemos una herramienta que antes no teníamos. El Comité de Expertos de FAO desarrolló una herramienta para poder catalogar de alguna manera alérgenos según, digamos, según sean alérgenos prioritarios o alérgenos que tengan quizás otro tenor, ¿no? Hoy se sabe que hay 3 aspectos que hay que evaluar de cada sustancia potencialmente alergénica, que es la severidad de la respuesta alérgica, la prevalencia. Ahí estamos complicados con la construcción de esta información significativamente, digamos, estadística con una cantidad significativa de datos, ¿no? Información relevante para poder tener estudios de prevalencia poblacional, pero se mira la prevalencia, la severidad de la respuesta alérgica y la potencia. O sea, hoy está el modelo. Antes no teníamos un modelo. Hoy existe un modelo científicamente validado para, incluso validado por Codex, para identificar qué alérgenos serían alérgenos prioritarios o alérgenos de declaración obligatoria, o alérgenos regionales, ¿no? Alérgenos que en la región tengan un peso suficiente en estos 3 factores como para ser incluidos en la legislación. Entonces, hoy hay un modelo. Lo que falta en nuestros países es obviamente construir esta información estadística. Hoy no hay información estadística, no hay organismos que tengan suficiente cantidad de datos de prevalencia y de severidad de la respuesta alérgica como para poder modelizar. Ese es el gran problema que tenemos, por eso siempre tomamos la información que viene de Codex. Excelente. Chicas, y tal vez esto ya pasando un poco más al liderazgo, pero ¿cómo construiríamos una cultura de conciencia en alérgenos en América Latina? ¿Qué consejo les darían? Em, yo creo que, bueno, el primer paso es entender la severidad, ¿no? Dejar de pensar que es algo anecdótico o es algo que pasa en Europa. Y eso yo creo que ha mejorado muchísimo. O sea, hoy hay más sensibilidad, hoy se sabe qué es lo que puede pasar, se conoce más la severidad que tiene, ¿no? Porque decimos siempre que la presencia de alérgenos no declarados tiene severidad alta, está al mismo nivel que un microorganismo patógeno, al mismo nivel que un contaminante físico que pudiese generar un daño grave, está en riesgo la vida. Entonces, hoy se tiene mucha más conciencia, creo yo, y lo veo en las empresas, hay mucha más conciencia de la severidad. Ese es el primer paso, ¿no? Entender por qué es importante. La norma SQF, ¿no? Que se acaba de publicar, la versión 10, estuve investigando un poquito qué trae de nuevo en alérgenos, ¿no? Y es uno de los puntos principales. Lo convirtió en lo que ellos llaman las cláusulas core, junto con otras 4, ¿sí? Compromiso de la dirección, saneamiento, monitoreo ambiental y hay alguna más que no recuerdo en este momento, y gestión de alérgenos. O sea, están esas cláusulas que son ejes y que una no conformidad en esos tópicos tiene más peso, es más grave que otras. Entonces, realmente creo que también las normas traccionan, ¿no? Las normas ponen la BRC también. Para BRC es un requisito fundamental la gestión de alérgenos. Entonces, desde ese punto de vista también tiene se le da un peso más importante. Entonces, aquellas empresas que certifiquen estos sistemas de gestión de inocuidad, bueno, obviamente que tienen que considerar la gestión de alérgenos con ese nivel de gravedad, ¿no? Con esa seriedad. Ya sea SQF, como BRC, como FCC 22000, todos ponen en ese lugar de requisito fundamental a la gestión de alérgenos, ¿no? Y eso, bueno, eso también da cuenta, eso responde a la severidad que tiene justamente la respuesta alérgica, ¿no? Paula. No, yo creo que también sobre lo que hay que trabajar es sobre la persona común que anda por la calle, hablar del tema. Nosotros como líderes del tema hay que asumir la responsabilidad que tenemos y debemos hablar en todas las circunstancias posibles, ¿no? Por supuesto, no vamos a estar en el cine hablando alrededor con cualquiera, pero en cualquier oportunidad que tengamos, hacer de esta docencia pública
para que haya conciencia en el consumidor, porque en definitiva el consumidor, cada uno de nosotros, en esa entrega que hacemos cada vez que consumimos un alimento, decimos estamos ciegos, sordos, mudos, intactos, sin conciencia, porque nos entregamos completamente, somos los que traccionamos todas las decisiones, todo lo que ha ido sucediendo en la evolución de la gestión de la calidad y la inocuidad de los alimentos fue a partir de grupos de consumidores que espontáneamente o no, se fueron expresando y solicitando atención sobre algún tema. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de hablar, publicar, postear, compartir y meter el tema, aunque no sea el específico para el cual estamos contratados, convocados, para que toda la gente se ponga al tanto de esta cuestión, porque si el consumidor no hace presión, si el consumidor no conoce sus derechos, sus susceptibilidades, que le está pasando también a otro, esto, allá, aquí, no hace presión. Y acá tenemos un tango que dice, el que no llora no mama. Muy popular, muy popular. Y yo estoy muy convencida en que viene por ahí, que tenemos que generar esa voz pública con la responsabilidad que tenemos para que haya una atracción en todos, no solo en, como decía al principio, en los que están interesados en exportar, sino acá al lado, que este muchacho que tiene su negocio donde vende productos libres de gluten entienda que no es un poquito contaminado, ¿no? Que si vemos un posteo o un comentario, hagamos la aclaración, nos comprometamos con el mensaje. Hoy estoy enarbolando banderas, pero me parece que es por ahí, que la gestión de inocuidad viene por ahí, porque quienes hemos asumido la responsabilidad de hablar de los temas, no nos quedemos callados. Sin duda, Nino, sin duda. Y te apoyo 100%, Paula. Creo que para quienes ya llevamos algunos meses más que otros, unos meses más en esta área de gestión de calidad,